Buenos días, damos comienzo a la clase de gestión de riesgos y oportunidades. Un riesgo es una desviación inesperada de lo que pasa cuando ejecutamos un proceso. Esa desviación se debe básicamente a que tenemos una deficiencia de la información. Por ejemplo, si hablamos de fenómenos meteorológicos, es que no sabemos si cuándo puede haber una tormenta fuerte, por ejemplo, o hacer una ola de calor. Entonces, de ahí es que viene la palabra riesgo, viene de esto, digamos. Ahora, los efectos del riesgo pueden ser positivos o negativos, pero normalmente en la gestión se utiliza el riesgo para dar una connotación negativa de la situación. ¿Y por qué es importante gestionar los riesgos? Porque como hemos visto, los procesos tienen salidas conformes y no conformes. Y un riesgo puede hacer que las salidas se hagan no conformes. Entonces, de esta forma, como sabemos que la gestión de procesos brega un poco por eliminar la variabilidad de los resultados de los procesos, tenemos que eliminar estas cosas que pueden hacer, estos eventos que pueden hacer que las salidas sean salidas no conformes. Por lo tanto, es importante gestionar los riesgos. Bueno, ¿cómo se gestionan los riesgos? Para empezar, se caracterizan los mismos. Y se caracterizan teniendo en cuenta tres valores, tres puntajes. El primero de ellos es la probabilidad de ocurrencia. Va a ser un número de 0 a 1, donde 1 es la certeza de que se produzcan y 0 es la certeza de que no se produzcan. Todo número en el medio va a ir en función de la probabilidad de ocurrencia del proceso, del suceso. El otro indicador es el impacto, que va a ser el impacto que va a tener en el proceso y por lo tanto que podría obtener una salida no conforme, generar una salida no conforme. Este impacto también se va a medir de 0 a 1, donde 0 va a ser cuando no tiene ningún impacto y 1 va a ser que tenga el mayor impacto, que directamente sea 100% probable que dé una salida no conforme. Y por último, también en un número de 0 a 1 vamos a medir la autoridad, la autoridad que tenemos en el proceso en el sentido del grado de manejo que tenemos sobre esta situación. Siendo por supuesto 1 el mayor grado de manejo y 0 ninguno. ¿Qué son las partes interesadas? Básicamente las partes interesadas en el proceso exceden a lo que sería el cliente o los proveedores, sino que son todos los que están involucrados y sobre todo cualquier entidad, persona u organización que puede generar un riesgo de salida no conforme en el proceso. Por ejemplo, pueden ser los gremios, en el caso de que hablemos de un corte de ruta o de un corte de ingreso en el microcentro, o la misma municipalidad para que está haciendo corte de calle y puede hacer inaccesible una zona a la que tenemos que acceder. Para el ejemplo de aplicación vamos a ver la reparación de una computadora en la cual sabemos que está dañada la fuente. Vamos a ver como ejemplo de esto, como interesados, la cadena que se va sucediendo. El primero sería el usuario, el segundo el responsable de la unidad donde está esa computadora, el tercero el proveedor de la fuente, también puede ser el proveedor de las herramientas necesarias para reparar, eh, el jefe de taller en el que se hace la reparación, el encargado del edificio y el operador y asistente. Bueno, cada uno de ellos, ¿por qué se los considera? Porque tienen riesgo asociado. Por ejemplo, el usuario puede no comunicar o bien tratar de reparar la PC. El responsable de la unidad puede no entregar la PC para reparación o no permitirnos el acceso o complicar con problemas de horario. El proveedor de la fuente o de las herramientas puede elevar los precios de manera que lo haga que sea poco accesible o bien incluso no tener el repuesto o la herramienta necesaria. El encargado de mantenimiento puede hacer alguna tarea, por ejemplo, que nos dé un corte de luz o no tengamos acceso a un ascensor o algo por el estilo. Y bueno, el jefe de taller es el encargado de decir qué stock de repuesto tiene que mantener el taller, pero a su vez también está en esta cadena el encargado de compras, que es quien efectivamente tiene que hacer el proceso de compra. Y por último también está el técnico reparador, que es el que arregla la computadora. Lo primero que vamos a hacer en la metodología es registrar los riesgos, muy parecido a lo que vimos en esta diapositiva, la diapositiva anterior. Luego le vamos a dar, como hablábamos antes, esta calificación de 0 a 1 en cuanto a la probabilidad, al impacto y al grado de manejo. Vamos a determinar también quiénes son los involucrados y vamos a hacer un score. El score es un puntaje que va a venir dado por la multiplicación de estos tres numeritos, del impacto, de la probabilidad y del grado de manejo. Y por último vamos a determinar quién monitorea el riesgo y cuáles son
las acciones que se deberían hacer una vez verificado el mismo, verificada la aparición del suceso. Bueno, acá tenemos esta matriz donde hacemos justamente esto, describimos los riesgos, quiénes son los involucrados, la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, el impacto que van a tener, la autoridad que tenemos nosotros que estamos gestionando los riesgos, o sea, esto es subjetivo a cada una de las unidades o de las organizaciones, el score, que es la multiplicación de estos tres formatos, por ejemplo, 0,25 por 1 por 0,5 da 0,125 o un octavo. Quién revisa el riesgo y cuáles son las acciones que se hacen en este momento, en cada uno de los casos. Lo primero que nos va a llamar la atención, por ejemplo, es el riesgo de abajo, que por supuesto está puesto de forma didáctica, por ejemplo, un ataque nuclear a la ciudad. Involucra a todos, tiene un impacto altísimo de 1, ¿no es cierto? Pero tiene una probabilidad muy baja de ocurrencia, por lo menos en los tiempos normales, y tiene una autoridad, la organización tiene una autoridad prácticamente nula porque no puede hacer nada, no somos militares, no nos dedicamos a la defensa, solamente nos dedicamos a reparar computadoras. Bueno, entonces, de esta forma, acá se ve que no se toma ninguna acción. Sin embargo, en estos otros tres que están marcados, fíjense que es en la no provisión del repuesto, en que no se realiza la compra, y en las deficiente gestión de stock por parte del encargado del taller. Bueno, estas cosas tienen una alta probabilidad de manejo y se pueden, y un impacto, entonces por lo tanto, cabe encargarse de estas cuestiones porque seguramente van a mejorar en cuanto a las no conformidades del proceso. Hasta aquí vimos la parte de riesgo, ahora veamos la parte de oportunidad. Para definir una oportunidad es un momento o circunstancia oportuno para hacer algo. En este caso sería una oportunidad de mejora. ¿Cómo se gestionan las oportunidades? Básicamente, a partir de lo que vimos recién de la gestión del riesgo, detectando cuáles son los riesgos, y estos mismos riesgos son oportunidades de mejora que en la medida que se implementen las acciones que veíamos aquí. Por ejemplo, cambio de proveedor o hablar, acciones de coordinación con compras y alguna revisión interna o capacitación en gestión de stock para el jefe de taller, ¿no es cierto? Bueno, así se gestionan las oportunidades. Pero también aparecen otras que no vienen del riesgo, sino que vienen solamente de pensarlas y de buscarlas, y que también son importantes, pueden ser importantes para la gestión. Bueno, para proponer una aplicación, lo primero está bueno analizar los riesgos, porque allí es un lugar donde se encuentran oportunidades. En cada uno de estos riesgos podemos proponer, o bien, si no hay ningún riesgo, también podemos proponer tres alternativas de mejora para una situación en particular. A esas alternativas le damos una puntuación, en este caso la probabilidad no tiene ninguna importancia, puesto que es una propuesta, es como la probabilidad es una, acá está la propuesta, y lo que sí, el impacto que tiene y la posibilidad de llevarse a cabo, la factibilidad. Con eso también se hace un score. Bueno, y luego se formalizan las que tengan mayor score. Para generar ideas, para generar, perdón, alternativas, se usa una metodología que es la tormenta de ideas, desarrollada en el año 41 por Osborne, en el cual tiene como principio que se ofrecen muchas ideas, esas ideas se relacionan y se combinan, de esta forma van dando lugar a nuevas ideas. Al final se pueden elegir las más viables. En otro proceso, en realidad, no dentro de la tormenta de ideas. Bueno, el primer principio, la cantidad produce calidad. ¿En qué sentido? En que por más que tengamos ideas que sean locas o no factibles, pueden mover, está demostrado que activan mecanismos en los otros miembros del grupo o en el mismo individuo para mejorar un poco su presentación de ideas. Y lo segundo es diferir el juicio. En esta etapa solamente se generan las ideas, cuando más ideas mejor, no importa si sean locas o qué es lo que ocurra, sino que simplemente generan una gran cantidad de ideas. Bueno, la fase de generación de ideas no se critican, se hacen cuestiones de creatividad. Algunas de las cosas importantes de la creatividad es, por ejemplo, que no hay jerarquías, aunque participen los jefes con los subordinados, participan en un mismo nivel. No es una herramienta adecuada para seleccionar, sino solamente para generar ideas, y luego se procede a una selección, que en este caso la asumimos hecha en cuanto al porcentaje de la factibilidad, ¿no? Factibilidad implicaría qué tan probable es de llevar a cabo esta acción. Bueno, así vemos, realizando esto, tenemos las tres alternativas para este riesgo: proveedor no proveer repuesto en tiempo y forma. Tenemos estas tres alternativas: el involucrado, la factibilidad de que se lleve a cabo y el impacto. Y acá tenemos un score. ¿Quién es la persona que propone en lugar de la persona que monitorea? La persona que propone.
y cuáles son estas acciones que se pueden buscar. De esta forma nos esforzamos a ver posibles oportunidades donde antes no las había. Como conclusión de esta clase de gestión de riesgos y oportunidades, bueno, sabemos que no contemplar los riesgos puede llevar a que los procesos tengan fallas y no conformidad. Es imprescindible identificar a los involucrados porque son estos los que generan los riesgos, básicamente, y también las oportunidades. La mayor parte de los riesgos pueden gestionarse, por más que son azarosos, pueden gestionarse en el momento que ocurran o bien hacer pequeñas modificaciones en el proceso para que no se alteren con los riesgos. Por ejemplo, si nosotros vamos caminando al trabajo, alguna gestión de riesgo meteorológico sería llevar siempre un paraguas o llevar, qué sé yo, un rompeviento o algún par de bolsas para ponernos en los zapatos. Son gestiones del riesgo, o sea, el riesgo de meteorológico va a existir, pero la podemos gestionar. Bueno, también en la misma gestión del riesgo ocurren las mejoras. Por ejemplo, una mejora en el caso de la ida al trabajo sería que en invierno siempre use cierto tipo de zapato que por ahí si llueve no se daña, por ejemplo, o no entra dentro del agua, ¿no? Y bueno, y por último, hay metodologías para entrenarse, para buscar oportunidades, como por ejemplo la tormenta de ideas, que es lo que... Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias.